De entrada ya se fijaron que solo tenemos 3 semanas para terminar la clase, ¿verdad? Entonces, muchachos, antes de continuar con la clase, lo que vamos a definir es que en lo que falta, ya solo vamos a hacer un examen en la parte de evaluación y la reposición, ¿verdad? Y por supuesto, les voy a dejar una tarea. Ya ahora, para terminar, tratando de cubrir la mayor parte de contenido, prácticamente solo nos queda esa forma, ¿verdad? Entonces, va a ser un poco exigido, muchachos. Y desgraciadamente va a ser así con todas las clases, ¿verdad? Me imagino. Entonces, pues continuamos donde nos habíamos quedado, ¿verdad? Lo último que habíamos visto era capacitores en serie y paralelo, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí, Bueno, entonces vamos a hacer solo un pequeño ejemplo para recordatorio y de ahí vamos a la parte de inductores. Espérense, muchachos, vamos a ver. Imaginen que tenemos un circuito de este tipo. Aquí tenemos 30 voltios, 20 milifaradios, 30 milifaradios, 40 milifaradios, 20 milifaradios. Entonces, nos hacen las preguntas ahí. Primero, encontrar un equivalente para los capacitores. Y de ahí, encontrar el voltaje en cada uno de los capacitores. Recuerden que la fórmula que nosotros tenemos es que la carga en un capacitor es igual al valor de la capacitancia multiplicada por el voltaje aplicado en ese capacitor. Entonces, muchachos, nosotros podemos ver en lo que tenemos aquí que podemos encontrar por partes ese y también ver cómo es el equivalente de un dispositivo así, un circuito con capacitores, desarrollando los equivalentes serie y paralelo. Aquí tenemos dos capacitores en paralelo. Cuando tenemos capacitores en paralelo, muchachos, ¿cómo se calcula? A ver si recuerdan.
¿Cómo se calcula cuando se tiene capacitores en paralelo? Se suman. Exacto. Recuerden, ¿verdad? Que los capacitores, para calcular los equivalentes, son como al revés de las resistencias, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular el equivalente de aquí, voy a tener miren, sumo los capacitores de 40 y 20 porque están en paralelo, entonces tengo un solo capacitor de 60 milifaradios. Tengo 20 milifaradios, 30 milifaradios, 60 milifaradios. Sabemos que la fuente es de 30 voltios. Ahora, muchachos, para encontrar el equivalente, como ya miramos que se comportan como si fuera al revés de la resistencia, entonces tengo tres capacitores equivalentes en serie. Entonces, la capacitancia equivalente total, en el caso de ese circuito, sería como si fueran equivalentes en resistencias en paralelo, ¿verdad? Porque son capacitores en serie. ¿Cuánto daría ese equivalente ahí? Diez microfaradios me da a mí. ¿El segundo es 30 o es 50? 30. 10 microfaradios. Ah, perfecto. Bueno, sí, fíjate, parece que dijera micro, pero es mili, es mi M. Que es... Ah, Pero el valor es ese, 10. Entonces, esa es la capacitancia total vista desde la fuente, ¿verdad? O sea que yo tendría una fuente de 30 voltios y una capacitancia equivalente total de 10 milifaradios. Ahora, muchachos, aquí viene el asunto. Nos están pidiendo calcular el voltaje en cada uno de los capacitores. ¿Qué es el dato? ¿Cuál es el dato que yo puedo encontrar si yo tengo el voltaje y la capacitancia? La carga, ¿verdad? Entonces yo puedo encontrar cuál es la carga que se entrega a los capacitores. Q es igual a C por B. Esta es la carga completa, ¿verdad? O sea que va a ser 10 milifaradios por 30 voltios. O sea que la carga va a ser 30 miliculombios. Perdón, 300. O sea, 0.3 culombios. Aquí es importante entender esto. Esa es la carga que está recibiendo la capacitancia equivalente. Pero muchachos, ¿cómo se va a distribuir esa carga en los capacitores? Esa es, digamos que, la forma de resolver este problema, ¿verdad?
Esa es, digamos, la forma de resolver este problema, muchachos. Que nosotros aprovechemos esa carga. Miren, vamos a tratar de hacerlo así mejor. Ustedes tienen que la corriente es igual al diferencial de carga con respecto al tiempo. Y aquí ustedes tienen una carga aplicada a los capacitores. Esta carga podríamos decir que es considerada como un equivalente. Si yo tengo, por ejemplo, los capacitores puestos así de esta forma, esta carga que está puesta, este equivalente, cuando trabajo con los capacitores en serie, aunque no es una corriente, se comporta, en el caso que solo tenga capacitores, como si fuera una corriente. O sea, que yo tengo la distribución de carga en todos los capacitores igual. Básicamente, si yo digo que aquí tengo 0.3 coulombios en el equivalente, cuando desenvuelvo mi equivalente y lo dejo así, resulta que la carga va a ser igual en cada una de esos capacitores, así como está distribuido, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir la carga, que la carga se mueve constante o se mueve la misma a través de los capacitores en serie. Por lo tanto, si yo tengo una carga de 0.3 coulombios aquí, cuando pongo el equivalente en serie, voy a seguir teniendo la misma carga de 0.3 coulombios en cada uno de esos capacitores. Entonces, si yo a este le llamo voltaje 1, miren, para saber el voltaje de cada capacitor, a este voltaje 2 y a este voltaje 3, yo puedo determinar cuál es el voltaje en cada capacitor, ¿verdad? El voltaje 1, despejando de la fórmula que Q es igual a C por B, B es igual a la carga, que es la misma para todos los capacitores en serie, dividida entre el capacitor 1, ¿va? Entre cada capacitor. O sea que sería 0.3 coulombios entre 0.02 faradios. O sea, 20 milifaradios. ¿Cuánto les da eso? $15. ¿Cuánto? 15. 15 voltios. Recuerden, la carga es la misma en capacitores en serie. Entonces, de esa forma podemos encontrar el voltaje 2, que es igual a 0.3 coulombios entre 0.03 faradios. ¿Cuánto da eso? El voltaje 2. $10 voltios. Miren. Por supuesto, muchachos, el voltaje 3 lo pueden encontrar de dos formas. Pueden encontrar dividiendo la carga de 0.3 coulombios entre 0.06 faradios, o pueden despejar, porque recuerden que las reglas siempre se mantienen. La suma de voltajes en una malla es igual a 0. Eso no ha cambiado. O sea que aquí, si yo digo, tiro una malla, este voltaje que está aquí va a ser igual a la suma de los voltajes, ¿verdad? Aquí no estamos cambiando para nada las reglas que ya miramos, corriente, voltaje, exactamente lo mismo, ¿va? En este caso maíz. Entonces, pueden encontrarlo de dos formas. La primera es aplicando una malla. Si aplican una malla, se van a dar cuenta que voltaje 3 es igual a 30 voltios menos voltaje 1 menos voltaje 2. O sea, igual a 30 menos 15 menos 10 es igual a 5 voltios.
ese es el voltaje 3, ¿verdad? O pueden aplicar la fórmula y encontrar voltaje 3 igual a 0.3 colombios entre 0.06 faradios. Asumo que les va a dar 5 voltios también. Bueno, les tiene que dar 5 voltios. Sí, eso da. Exactamente. Entonces, seguimos aplicando la misma regla. Pues. Miren. Ahora, con eso ya encontré el voltaje aquí y el voltaje aquí. ¿Ves? Y como estas dos capacitancias están en paralelo, significa que el voltaje aquí es el mismo voltaje aquí. Por lo tanto, aquí hay 5 voltios y aquí hay 5 voltios. Ahora, muchachos, si yo quisiera encontrar cuál es la carga en cada una de estas capacitancias, ya sabemos que aquí son 0.3 colombios, aquí son 0.3 colombios, y en el paralelo de estas son 0.3 colombios, porque la carga es la misma en capacitores en serie. Pero una vez que los tengo así, que ya los divido en paralelo, es bien fácil encontrar la carga, porque ya conozco el voltaje en paralelo. Y miren la fórmula, carga es igual a C por B. Si yo sé que aquí hay 5 voltios, ¿cuál sería la carga en ese capacitor de 40 milifaradios? Sería 5 voltios por 40 milifaradios, ¿verdad? Esa sería la carga aquí. ¿Cuánto es 5 voltios por 40 milifaradios? Carga en este capacitor, ¿verdad? Voy a poner aquí, miren. Carga en capacitor de 40 milifaradios es igual a 5 voltios por 40 milifaradios. O sea que es igual a 0.2 colombios. ¿Verdad? Y recuerden que la carga, cuando nosotros tenemos capacitores así, se parece como si fuera, digamos, una corriente. Entonces, si yo tengo capacitores en paralelo, yo sé que la carga aquí es 0.3 colombios. Y si yo sé que la carga en este es 0.2, ¿cuánto es en esta? Vamos, muchachos. 0.1. Exactamente, es 0.1. La misma lógica de siempre. Recuerden, muchachos, desgraciadamente ahorita les toca reactivarse bastante más rápido, ¿verdad? Porque yo sé que es bastante sacrificio para ustedes, pero hay que hacer el esfuerzo, muchachos. Entonces, no sé si tienen consultas con respecto a ese ejemplo. Ahí vimos cómo se aplica lo de voltajes y corrientes en un capacitor, muchachos. ¿Les genera alguna consulta ahorita? Todo bien, ingeniero. Perfecto. Vaya pues, ahora, muchachos, eso es en cuanto a uno de los elementos. Recuerden, este ejemplo que yo tengo aquí, estoy ante una fuente de voltaje constante. Ante una fuente de voltaje constante, si ustedes se fijan, la carga que yo tengo en los capacitores es constante. Por ejemplo, aquí los capacitores tienen una carga constante de 0.3 colombios. Ahora, ¿cuál es la corriente de los capacitores
ante una carga constante. La corriente es igual a la diferencial de carga con respecto al tiempo. Si la carga es constante, la corriente es igual a cero, porque es la derivada de una constante, ¿verdad? Por lo tanto, ante la presencia de un valor constante de entrada, los capacitores se comportan como circuito abierto una vez que ya estén cargados. ¿Verdad? Entonces, cuando ya tenemos estos capacitores cargados, se comportan como circuito abierto. Les recuerdo nuevamente, ante una excitación constante, ante una señal de entrada que es constante. Si la señal de entrada es variable, entonces los capacitores no se comportan como circuito abierto. Si, por ejemplo, aquí en vez de ser 30 voltios constantes, fueran, por ejemplo, 30 seno de 2t, si estuviera esto, en ese caso, muchachos, los capacitores en ningún momento llegan a comportarse como un circuito abierto, porque no están ante un valor constante. La corriente, que es igual a la diferencial de carga con respecto al tiempo, siempre va a tener un valor, porque la carga es variable. Miren, Q es igual a C por B. Si yo aquí tuviera un voltaje determinado, vaya, aquí por ejemplo, que fuera 30 seno de 2T con un capacitor de 10 milifaradios, entonces la carga sería 10 milifaradios por 30 seno de 2T. ¿Verdad? Sería 0.3 seno de 2T coulombios. La corriente sería la derivada de eso. Por lo tanto, no sería cero. No olviden eso. Un capacitor se comporta como circuito abierto una vez que se haya cargado y que esté expuesto a un valor constante. Si no es así, entonces no se comporta como circuito abierto. No lo vayan a olvidar.